Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Report TV. El día de hoy nos encontramos con el presidente de la cadena hotelera 13 Hotels, Mario Josoto. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Dayana, afortunadamente muy bien y contentos de estar celebrando nuestros primeros 12 añitos en el mercado. Exactamente, están de aniversario. ¿Qué significa para la compañía estos 12 años? Pues en verdad ha sido un viaje, un camino que se ha recorrido en que iniciamos con un hotel, lo que se conoce como el Hotel Factory Green, Ujú. en la región del Puente de Guadua de la calle 80 de Bogotá. Y durante estos años hemos venido desarrollando nuevos conceptos hoteleros, nuevas marcas, y ha sido pues muy bueno para todos nuestros funcionarios, muy aleccionador de haber podido pues crecer en la manera que estamos creciendo. Hoy en día ya cubrimos 4 o 5 ciudades del país, 8 hoteles, y de aquí a junio de este año vamos a hacer 10 u 11 hoteles, aún dentro de pues, estas circunstancias tan difíciles de la pandemia. Hemos logrado seguir creciendo afortunadamente. Bueno, recuérdame cómo está conformado en este momento el portafolio de la compañía. Nosotros tenemos cuatro marcas propias. Las marcas propias son Pop Art, que es un concepto de marca que gira alrededor del arte pop. Otra marca es Gio, que es un concepto de hotel muy dirigido a los millennials y los post-millennials, con un ambiente decorativo urbano, con alguna referencia al graffiti, pero un graffiti mucho más sofisticado, con mucho más arte. Tenemos la marca Vive Green o Factory Green, que como bien lo dice el nombre, se basa en la tendencia ecológica tan presente en el mundo actual, en la sostenibilidad, en la ecología, en la conservación de los elementos de la tierra, el agua, la vegetación, etcétera. Dijéramos, esas son las tres marcas que tenemos, y más una adicional que se llama Wellness, que es un concepto de marca que gira mucho alrededor del bienestar espiritual, del bienestar físico de las personas, de la contemplación, del cuidado de su comida, de sus estados emocionales en todo momento. Entonces, realmente son cuatro marcas. Dentro de esas cuatro marcas, en cada una de esas marcas, por ejemplo, en Popar tenemos 3 hoteles. Ujú. En Gio tenemos 3 hoteles también, para un total de 6. En Wellness tenemos un hotel. Entonces, dijéramos, cada marca cobija un número X de hoteles con determinadas características hoteleras. Ok. ¿En qué destino se encuentran los hoteles? Nosotros estamos en Bogotá, casco urbano. Ajá. Tenemos un hotel a cuadra y media del Parque de la 93 que abrimos recientemente en un sitio pues extraordinariamente con un potencial altísimo. Tenemos hoteles en las afueras de Bogotá, por la calle 80, por lo que se conoce la vía Siberia, Ujú. del Rond Point de Siberia, que ahora es un puente elevado y un Rond Point en la parte inferior. En el área de Tocancipá, municipio de Tocancipá, donde tenemos un hotel también muy bueno, que pertenece a la marca Popar. Ok. Este hotel tiene 163 habitaciones. Tenemos un hotel Popar bueno, antes de seguir con Popar, el otro hotel que tenemos en Bogotá, en las inmediaciones, es un hotel que se llama Wellness Home, que queda ubicado entre los municipios de Cajicá y Zipaquirá, por la Ujú. doble vía que une estos dos municipios.
Y ya en Cartagena tenemos otro hotel Pop Art que está ubicado en la zona industrial de Mamonal, que es una de las zonas industriales, tal vez la zona industrial más grande de Colombia, que produce el mayor aporte al Producto Interno Bruto del país, dado que allá hay compañías del tamaño de Ecopetrol, Reficar, Cementos Argos, Vikingos y muchísimas compañías, muchas compañías petroleras, que ahora con la exploración petrolera y gasífera que se está haciendo en la plataforma subcontinental, es decir, en mar abierto, cerca a Cartagena, pues está adquiriendo una importancia muy grande para este segmento tan importante de la economía. Y tenemos otro hotel en Boca Grande que se llama Gio, este es de la marca Gio, y otro hotel en Santa Marta, en Pozos Colorados, tal vez la mejor playa de Santa Marta, de las mejores playas, que se llama también Gio Santa Mar. Y vienen hoteles futuros en Bucaramanga, en una zona muy linda de Bucaramanga, otro hotel en Barranquilla, en una zona también espectacular de Barranquilla, y otros hoteles que están en este momentico finalizándose las negociaciones, de forma tal que nosotros esperamos que a final de este año tendremos unos 5 o 6 hoteles más y habremos duplicado el número de habitaciones operadas por nuestra cadena. Realmente las cadenas se miden más en cuanto a tamaño se refiere, más que por el número de hoteles, se refieren es por el número de habitaciones operadas, que es la medida más exacta y más crítica para medir el tamaño de un hotel, de una cadena, perdón. Perfecto. Las propiedades que vienen en Barranquilla y Bucaramanga, ¿de qué marca van a ser? La propiedad de Bucaramanga va a ser Pop Art también, Pop Art. Es un hotel muy lujoso, la verdad, bastante lujoso. Eh, con unos amenities muy buenos al lado, canchas de golf, tenis, un spa de más de 2.000 metros cuadrados, 5 restaurantes. Realmente es un hotel bien, bien importante. En Barranquilla abrimos otro en una zona que está cambiando su uso, que es en el Paseo Bolívar de Barranquilla, es decir, más o menos es el símil de lo que sería la carrera séptima en Bogotá, de la calle 26 hacia el centro, o sea, hacia el Palacio de los Presidentes. Ok. Y frente a ella se está creando muy avanzado el nuevo centro histórico de Barranquilla, a semejanza del de Cartagena, de la ciudad murallada de Cartagena, donde hay cantidad de restaurantes, hoteles, boutique, bares, almacenes de diseñador y de artesanías de muy alto nivel. Ese proyecto se está desarrollando en Barranquilla, liderado por la alcaldía de Barranquilla. Ya han invertido algo más de 120.000 millones de pesos a posicionar esa área como el nuevo, o también el símil es Santa Marta, el casco antiguo de Santa Marta, que también se configuró a similitud de Cartagena en un área llena de hoteles, boutiques, restaurantes, etcétera, como les comentaba. Entonces, en Barranquilla se está haciendo lo mismo y nosotros vamos a hacer el hotel que queda en la entrada de esa zona. Vamos a hacer el portal, por decir así, de esa nueva zona de Barranquilla. Perfecto. ¿Qué fecha tendrá inauguración, más o menos? El de Barranquilla se está abriendo aproximadamente para abril, mayo, finales de abril, principios de mayo, o sea, estamos a un mes y medio, 2 meses de abrirlo. El de Bucaramanga, más o menos también lo mismo, unos 2 meses larguitos, unos 2 meses y medio aproximadamente. Claro. Y vienen otras ciudades y otros destinos, y ahí dentro del mismo Bogotá, pero pues esos sí, por acuerdos de confidencialidad con los propietarios, aún no podemos identificarlos plenamente.
Perfecto. Bueno, vienen 5 hoteles después de una temporada muy difícil para la hotelería. ¿Cuál es el éxito, la clave del éxito y cómo lo está logrando 13 Hotels? Pues de ese aspecto de nuestra gestión nos sentimos muy satisfechos porque aún en los peores días y meses el COVID, por ejemplo, los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio del 2020, donde el país estaba cerrado, no había vuelos, no había transporte por carretera, incluso no se permitía a la gente salir a la calle, por lo menos en el caso de Bogotá, sino día de por medio, y eso yendo estrictamente a los centros de retail de alimentos, a los supermercados. Nosotros no cerramos ningún hotel, permanecieron todos nuestros hoteles abiertos y el resultado que logramos es que la mayoría de nuestros hoteles, yo diría que no, todos nuestros hoteles lograron ocupaciones del doble del promedio de la ciudad respectiva. Obviamente con ocupaciones disminuidas por efectos de la pandemia. Pero para poner un ejemplo gráfico, cuando Cartagena estaba al 15, al 18% de ocupación, nosotros estábamos al 35-40, ¿cierto? Ujú. Cuando Bogotá estaba al 12, 16% de ocupación, nosotros también estábamos al 30%. Entonces, esos resultados pues, fueron muy alentadores y muy satisfactorios. ¿Por qué lo logramos? Yo diría que por varias razones. Uno, pues un equipo comercial, especialmente comercial, apoyados por los gerentes de cada hotel, muy eficiente, se debatió como unos leones en estas circunstancias tan difíciles. Segundo, hicimos un análisis del mercado muy eficiente. Por ejemplo, detectamos compañías que durante la pandemia seguramente iban a cerrar operaciones o a dejarlas al mínimo, pero al mismo tiempo logramos identificar en un ejercicio muy exhaustivo compañías que por el contrario la pandemia las iba a hacer o mantener su nivel de operaciones previo o incluso incrementarle. Por ejemplo, ejemplos de uno y de otro. Una compañía constructora obviamente iba a tener una disminución muy grande porque ni siquiera los obreros podían salir a la calle. El sector financiero también tuvo una gran disminución en muchos casos, pero compañías, por ejemplo, productoras de productos de consumo masivo, la gente en vista de que no se podía ir a cenar a restaurantes o a almorzar a restaurantes, se volcó a comprar alimentos y cocinar en casa. Eso hizo que se incrementara ese tipo de empresas. Por supuesto, las compañías que producían o que producen elementos de aseo para el hogar, papel higiénico, toallas desechables para cocina, etcétera, etcétera. Ni se diga, pues, compañías del sector farmacéutico que se volcaron a producir alcohol, geles y otro tipo de productos, pues tuvieron incluso crecimientos muy importantes. Entonces nosotros previamente, en marzo, cuando se decretó la pandemia, hicimos un análisis de todas nuestras bases de datos, identificamos quiénes seguramente iban a crecer, quiénes iban a permanecer estables y quiénes iban a decrecer, y todo el enfoque de nuestra fuerza comercial y de mercadeo se enfocó precisamente en este tipo de compañías. Ello nos permitió pues lograr los resultados que anhelamos. Y finalmente, pues yo creo que la mística de la compañía, el concepto de familia que representamos, Tracy Hotel, es realmente una familia. Las personas no se amilanaron trabajando desde sus casas virtualmente. Logramos resultados muy notables que permitieron que ahora en la reactivación que se está empezando a dar o que se empezó a dar ya hace algunos meses, pues nosotros estuviéramos no partiendo de cero o de bases muy bajitas, sino que estuviéramos partiendo de bases mucho más altas Ujú. y por lo tanto nuestra reactivación esté teniendo resultados muy halagüeños. Por ejemplo, hoy tenemos hoteles, no voy a decir cuáles para no
no me parece elegante decirlo, pero tenemos hoteles que el mes pasado cerraron al 96% de ocupación, 94% de ocupación, 94,7, 96%, otros en el 60 y pico por ciento, 68%, que eran las ocupaciones que se lograban en el mejor mes del año 2019, que fue un año excelente para la hotelería colombiana. Entonces nosotros ya estamos en los niveles del 2019, afortunadamente. El mercado corporativo es muy importante por la ubicación de sus hoteles. ¿Considera que ya se recuperó entonces los niveles de este segmento? Es una buena pregunta, no solamente para el presidente de una cadena hotelera, sino para el futurólogo de una cadena hotelera o para el que predice qué va a pasar. La hotelería corporativa, nosotros tenemos hoteles corporativos y hoteles de turismo recreativo. Ujú. La hotelería corporativa, evidentemente, por la irrupción en la pandemia de los medios virtuales, del Zoom, del Meet y de toda esta serie de plataformas, se vio y se va a seguir viendo afectada mucho por cuanto muchas empresas están retomando la presencialidad, pero de manera híbrida, una parte presencial, eh, X número de sus funcionarios, 50, 60%, hacen trabajo presencial, pero el otro 40% hace trabajo virtual y se están alternando, ¿cierto? Dentro del evento corporativo, dentro de los área corporativa, entonces uno es de predecir que los viajes corporativos individuales del ejecutivo, de los dos ejecutivos, de los tres ejecutivos que viajan a una ciudad a supervisar una operación, van a bajar permanentemente en el tiempo, por cuanto algunas actividades que hacían presencialmente hoy en día las hacen virtualmente y otras sí las realizan presencialmente. Pero eso significa que una persona que hacía en el mes 5 viajes o 4 viajes, posiblemente empiece a hacer 2 o 3. Eso obviamente multiplicado por miles de empresas afecta al mercado sustancialmente, los hoteles del área corporativa. De otro lado, otro segmento que es el eventos corporativos, viajes de incentivo, seminarios, lanzamientos, juntas directivas, y todo este tipo de eventos, cumpleaños de compañías, lo que sea, también van a bajar porque los aforos de los salones de reuniones bajaron en aras de mantener el aislamiento de las personas. Eso, dijéramos, es la parte negativa de los eventos, de la ocupación que obtienen los hoteles corporativos. Sin embargo, hay dos factores o tres factores que tienden a sumar. Los dos primeros que les narré restan. Los tres que les voy a narrar suman. Ahora, antes de describirlos, ¿qué al final de unos años, qué será más los que suman o más los que restan? Esa es la gran pregunta que tenemos los hoteleros. Los que suman, a raíz de la pandemia, desafortunadamente, muchos hoteles cerraron sus puertas para siempre. Entonces, doloroso porque conocemos de casos de familias que sus abuelos habían fundado el hotel, que sus padres lo habían continuado y sus nietos hoy en día lo estaban manejando y dolorosamente ese esfuerzo de 3 generaciones de 80, 50, 100 años se perdieron. Eso disminuye la oferta. Al disminuir la oferta, tiende a subir un poco la demanda. Segundo caso, la población y el número de empresas siguen subiendo. Es decir, si por decir cualquier cosa, en Colombia hay 280.000 compañías, la economía sigue creciendo, hay una tasa vegetativa de crecimiento de nuevas compañías del 7 o 8% interanual.
Entonces, nuevas compañías llegan al mercado. Esas nuevas compañías demandarán hotelería, una virtual, unas reuniones virtuales o unos viajes virtuales y otros presenciales. Entonces, eso sumará también. Y finalmente, viene un tercer factor y es que, dijéramos, hay a veces el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países o el nivel de comercio exterior de los países, sumado a el tema del rebote, de que hay compañías que dicen, no, ya me tengo que quitar este miedo, me tengo que quitar este tema, voy a salir a buscar mercados, voy a salir a visitar empresas, porque nunca la virtualidad podrá ser igual a la presencialidad. De eso sí estoy totalmente seguro. Nosotros nos sentimos muy cómodos con los Meet, con los Zoom y todo este tipo de cosas, pero al interior de las compañías, por ejemplo, la creatividad y la innovación difícilmente se detendrá a través de un Meet o de un Zoom. La creatividad y la innovación se obtienen ni siquiera en las reuniones formales, se obtienen es en las reuniones informales al momento de tomar el café en una compañía, al momento de ponerse a botar corriente, como dicen los pelados. Ahí es donde comienzan a surgir la mayoría de las ideas. Las ideas innovadoras raramente surgen de las reuniones de juntas formales. Y eso a través de Meet nunca se podrá lograr. Bueno, no digo nunca, no sé qué nos depare la tecnología 3D, 4D, el paraverso, en fin, no sé qué pasará de aquí a 20 años, entonces pues no sabemos, pero por lo menos en el futuro próximo no pasará eso. Entonces, ¿cuál será al final las cuentas? ¿Más los que suman o más los que restan? Es una pregunta para futurólogos difícil de responder. Es cierto. Bueno, con base a todo lo que me has dicho y a todo lo que ha pasado, ¿cuáles crees que son los principales retos que tiene el sector hoy en día? Los tres principales retos podrían ser, obviamente, seguir manejando una, una hotelería que tiene un desbalance actualmente entre oferta y demanda en el sector corporativo, Ujú. con una oferta mayor que la demanda. Entonces, pues eso generará muchos retos de control de costos, de gastos, de optimización de la venta, de hacer revenue o optimización de tarifas, etcétera. Entonces, ese es un primer gran reto que tiene la hotelería en Colombia corporativa. La hotelería turística no tiene tanto ese reto porque la hotelería turística está teniendo afortunadamente un muy buen desempeño porque la mayoría de las personas que se estresaron tanto tiempo, casi año y medio, sin salir de sus casas o con ese temor a contagiarse tan grande, se han volcado a tomar vacaciones. Cartagena acaba de tener una de las mejores épocas de su vida, igual Santa Marta. Uno mira las cifras, por ejemplo, de destinos como Miami, están desbordadas. En fin, Buenos Aires y muchos otros países que tienen ciudades turísticas recreativas están teniendo ese comportamiento. Entonces, ese comportamiento es disímil entre unos y otros. El segundo gran reto es cómo afrontar la bioseguridad que la gente va a seguir exigiendo. Yo creo que la bioseguridad llegó para quedarse en muchos aspectos. Los geles, los alcoholes, algunos distanciamientos, el aseo mucho más riguroso de habitaciones y de áreas públicas. Ese es un gran reto que se nos presenta a los hoteleros en el sentido de no decaer en el tiempo en ese tema que va a empezar a ser muy valorado o que está siendo muy valorado, no va a empezar, que está siendo muy valorado por todos los huéspedes. Y lo tercero es, otro reto es qué se va a hacer, lo que van a hacer los hoteles
con algunos hoteles que no sean de pronto tan exitosos comercialmente, con esa capacidad sobrante que tienen. Es decir, hoteles que tenían 100 habitaciones, que tenían una ocupación promedio del 68%. Para tú lograr una ocupación del 68%, necesariamente, indispensablemente, necesitas varios días al 90 y pico, 100%, para que con los días que están al 50, al 48, te dé ese 68. Entonces vas a tener una capacidad sobrante en algunos hoteles muy grandes, sobre todo en aquellos que no sean muy exitosos comercialmente o lo sean medianamente. Entonces, ¿qué van a hacer con esa capacidad instalada que genera costos de luz, de ascensores, de aseo, de costo de oportunidad del dinero invertido, ¿cierto? Calculado a una tasa de mercado, de un interés de mercado, ponle tú 1.5% de interés, ese capital ahí muerto está generando un costo de oportunidad muy grande. Entonces, habrá que ver qué fórmulas se inventan los hoteleros que tengan o tengamos esa capacidad sobrante para poder retornar a las rentabilidades que teníamos anteriormente. Digamos, yo creo que ese es uno de los tres grandes retos. Seguramente habrá otros que algunos colegas míos pues tendrán otra visión y Ujú. seguramente muy válida. Perfecto. Para terminar, quisiera que nos contaras qué perspectivas tiene 3D Hotels para este año y si tienen alguna novedad o algo que quieran resaltar. Bueno, Trisi Hotel, como te decía al inicio de esta charla, más que entrevista, una charla muy agradable contigo, Dayana, es que nosotros tenemos un plan muy agresivo de crecimiento para este año. Te decía al inicio que nosotros esperamos para finales de este año casi estar doblando el número de habitaciones operadas y sumarle al portafolio unos 5 o 6 hoteles operados. Eh, hay que analizar, ahora hay que analizar muy bien cuando se tomen operaciones que tengan los tamaños mínimos requeridos para que haya una rentabilidad positiva para los inversionistas, dado que nosotros somos operadores. En algunos hoteles somos socios y capitalistas, pero realmente en una posición minoritaria, en otros no. Entonces hay que analizar muy bien cómo le vamos a dar el mayor retorno a un mercado que todavía sigue muy golpeado en su rentabilidad, porque aunque estamos retomando la normalidad, se calcula que en el 2023, por ahí a mediados, segundo semestre del 2023, se retomarán las ocupaciones del 2019. Todavía tenemos ocupaciones golpeadas, aunque en el caso nuestro, pues muy bien restablecidas, pero de todas maneras no podemos desconocer un mercado que todavía sigue muy golpeado, especialmente en el sector corporativo, no tanto en el sector recreativo. Entonces, pues dijéramos, esas son los grandes perspectivas que vemos. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos este día en Report TV y a toda la industria turística los invitamos a seguir conectados con toda la actualidad. Bueno, Mariana, muy amables por la entrevista, me parece muy interesante poderse comunicar con la muy buena audiencia que tienen ustedes, tanto virtualmente como en sus impresos. Nosotros somos unos grandes seguidores de ellos y bueno, mil gracias por esta oportunidad. Muy gracias por acompañarnos.